Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta ocasión nos acompaña Jorge Saad, quien es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Jorge, ya nos encontramos hace un año para analizar el primer índice de riesgo político que emana de toda una labor ardua de investigación que vienen ustedes desarrollando desde el centro. En esta ocasión nos ocupa la segunda edición, así que para nosotros es un gusto tenerte en Espacio Gente en el diario La Estrella de Panamá. Bienvenido. Gracias, Yandira, por tu invitación. Aprovecho de saludar a todos tus auditores y efectivamente, en medio de esa pandemia, en las cuarentenas, tuvimos la oportunidad de conversar sobre el primer índice de riesgo político a cargo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bien, en esta ocasión ustedes plantean tres elementos interesantes como lo son una crisis de gobernabilidad, crisis de expectativas y crisis de certezas, por supuesto, asociadas a el tema económico. Me gustaría ahondar un poco al respecto. Como bien tú dices, Yandira, podríamos decir que 2019 fue el año de las protestas y violencia en América Latina, el 2020 el de la pandemia y las cuarentenas, el 2021 el de la recuperación y las vacunas, y este 2022 es aquel en que aumenta el riesgo político. Tú bien mencionas esta triple crisis de gobernabilidad, de expectativa y de certeza. ¿Por qué gobernabilidad? Porque efectivamente, como indica Riesgo Político 2022, la erosión de la democracia se perfila como el principal riesgo. ¿Qué nos referimos? No hay cambios en los regímenes. Los regímenes dictatoriales, Cuba, Nicaragua, Venezuela, se mantienen, los híbridos y las democracias, pero la calidad de las democracias ha venido deteriorándose y surge este concepto de los nuevos autoritarismos, que son líderes que llegan con las reglas del juego de la democracia, pero una vez en el poder comienzan a debilitar la separación de poderes del Estado, a concentrar facultades, etcétera. Un buen caso es la deriva autoritaria que vemos en El Salvador. Expectativas, porque este año van a crecer las expectativas, pero la economía en América Latina no necesariamente va a acompañar, vamos a tener volatilidad, presión inflacionaria y finalmente de certezas, porque los niveles de incertidumbre política, las elecciones que se avecinan, el comienzo de nuevos mandatos y otras situaciones de dificultad en la gobernabilidad hacen que la incertidumbre política va a permanecer en niveles altos. Jorge, ahora que mencionas el factor incertidumbre política, ustedes también plantean en este índice la consolidación de las dictaduras, donde, aunque durante la pandemia la cantidad de democracias en la región se ha mantenido, más de la mitad de los países han experimentado una erosión en las características de las democracias, llevando a que regímenes híbridos se autocraticen. ¿Qué ha pasado con el sentido democrático en nuestra región? Hay algunos factores, Yandira, más estructurales. Los niveles de confianza pública hacia los partidos políticos, gobiernos e instituciones públicas en general permanecen bajos en América Latina. Segundo, se viene acentuando la insatisfacción hacia la democracia. ¿Y en qué ha derivado eso? Como lo dice el Latino Barómetro, cerca de la mitad de los latinos americanos están dispuestos a no tener un gobierno democrático mientras le resuelva sus problemas. Y los niveles de indiferencia respecto al sistema político de un país, específicamente democracia, sigue creciendo y cerca de un tercio permanece indiferente. No significa esto que, como en el pasado, aumente el apoyo a las Fuerzas Armadas para llegar al poder, sino a este concepto de nuevo autoritarismo con caracteres populistas, de concentrar el poder, y esto está muy relacionado, como te mencionaba, con una insatisfacción de la democracia, de la calidad de los servicios públicos y también el efecto de las redes sociales que ha acelerado las demandas de los ciudadanos y el Estado no está capacitado para procesar estas nuevas demandas, estas expectativas, porque sigue operando con una lógica del siglo XX y los ciudadanos están en una lógica de siglo XXI. Ahora, en el marco de estas expectativas, Jorge, también vemos el rol de los organismos internacionales que ustedes plantean como que no están realmente actualizados con las amenazas a las democracias y que requieren de una urgente precisión y modernización para que puedan ser eficientes en sus objetivos y en la salvaguarda de las democracias en América Latina. Por supuesto, de hecho, la irrelevancia regional, donde una parte son organismos internacionales, pero hay otras situaciones también
como la excesiva concentración de los presidentes en sus asuntos internos, especialmente la emergencia sanitaria, en desmedro de mayor cooperación y diálogo regional, es un riesgo que se viene manifestando por segundo año consecutivo. Y yo diría, Yandira, que más allá del buen esfuerzo que se ha hecho hoy, este año y la parte final del año pasado, con la provisión de vacunas, América Latina tiene la mayor cobertura de vacunación en el mundo. Al enfrentar los inicios de la pandemia, faltó coordinación, faltó cooperación, y yo diría que salvo la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo de integración económica muy enfocado en su misión comercial, otros organismos de integración política, el PROSUR, la propia Organización de Estado Americano, entre otras, no atraviesa por su mejor momento, porque sus miembros, sus presidentes están muy enfocados en los asuntos internos. Eso hace que América Latina y el Caribe pierde esta voz única, pierde este diálogo regional y por lo tanto pierde relevancia en las grandes discusiones globales y en los foros multilaterales. Ahora, un elemento importantísimo es la inacción ante el cambio climático. Jorge, me comentabas que llega a este segunda edición del índice de riesgo político por primera vez, además en segundo lugar. Ustedes plantean una incapacidad de los estados de establecer una gobernanza que sea realmente efectiva, ¿no? Ante el riesgo de que el escenario sea muchísimo más grave para los efectos del cambio climático. ¿Cómo ven ustedes que va a ser el rol de los gobiernos de América Latina en este 2022 dentro de este escenario? Uno de los elementos destacados, Yandira, de Riesgo Político 2022 es cómo emerge con fuerza el cambio climático y la escasez hídrica, que no figuró dentro de los 10 riesgos políticos del año pasado y que ahora se ubica en segundo lugar. ¿Qué es lo que detectamos nosotros? Que el problema de escasez de agua, que afecta a los alimentos, que incluso ha tenido un impacto en el precio de los alimentos, que afecta a los sectores más vulnerables, importantes zonas agrícolas en América Latina que están en dificultades, hace que se ha hecho más tangible el cambio climático como una amenaza real. Se veía el cambio climático más bien como una narrativa internacional, pero las personas no tenían una mayor conciencia. Hoy vemos que hay una conciencia real, hay un efecto directo que se manifiesta muy concretamente con la escasez hídrica y como lo advertía el panel de expertos de las Naciones Unidas, si no se hacen esfuerzos hoy, esta situación va a seguir deteriorándose no solamente por el efecto de la naturaleza, sino por el efecto de la acción humana. Ahora, el año 2021 también cerró con el agravamiento de una crisis migratoria que a su vez ha traído consigo mayor informalidad y exacerbación de tensiones sociales, ¿no? Ante la respuesta de los gobiernos, ustedes plantean que definitivamente se necesita acciones mucho más concretas y estratégicas por parte de los gobiernos de América Latina para el abordaje de la crisis migratoria, Jorge. Mientras tengamos la situación crítica de un Estado fallido de Venezuela, el problema migratorio va a seguir siendo un problema urgente y real en América Latina. Tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera de su país y se estima que esta crisis puede llegar a 7 millones. Estamos hablando de una magnitud mayor que los refugiados sirios fuera de su país, para que dimensionemos, Yandira, de qué estamos hablando. Ese flujo migratorio descontrolado de personas que buscan mejores perspectivas es complejo para los países. Es complejo a nivel interno por las tensiones sociales que genera. Vimos los casos de Chile, de Colombia, de Brasil, y también es complejo porque es un problema transnacional, es decir, sin coordinación entre los gobernantes, entre los líderes latinoamericanos, es muy difícil enfrentar este problema que tiene dimensiones económicas, sociales, políticas y que este año sube 2 puestos al cuarto riesgo político en relación al riesgo político 2021. Ahora, Jorge, ¿de qué manera se entrelazó el aumento de la corrupción a la respuesta sanitaria en nuestra región y además a lo que es el sostenimiento de la democracia que ha limitado la capacidad de los estados para enfrentar el brote de coronavirus? Este año, el aumento de la corrupción se manifestó en el surgimiento con mayor fuerza de las llamadas economías ilícitas. La pandemia deja un legado también duro, aumentó la informalidad laboral, se relajaron ciertos controles para enfrentar la emergencia y eso obviamente hizo surgir economías ilícitas, también relacionadas al narcotráfico, al crimen organizado, pero también
cierto aumento de corrupción que vimos especialmente en la primera etapa de la emergencia sanitaria, con licitaciones muy dudosas en adquisición de equipamientos médicos, de insumos, de mascarillas, y que derivó en una serie de escándalos en distintos países de la región. Como la emergencia sanitaria permite a los gobernantes concentrar ciertas facultades, como son los estados de excepción, eso también genera un riesgo en materia de control, de auditoría, y que lamentablemente se manifestó en algunas situaciones de corrupción. Pero la verdad las cosas es que la corrupción es un problema mucho más de fondo a nivel latinoamericano, está relacionado con la debilidad institucional que presentan muchos gobiernos de la región, y que por lo tanto en la pandemia fue una nueva manifestación de un flagelo mucho más profundo que tiene nuestro continente. Ahora, aterrizando en Panamá, Jorge, Panamá tuvo un crecimiento económico prepandemia muy interesante, ¿no? Pero sigue mostrando debilidad institucional, es parte de lo que ustedes plantean en el índice, con un alto nivel de percepción de la corrupción. Panamá, Yandira, es un caso muy interesante porque América Latina y el Caribe tuvo un crecimiento anémico en el quinquenio entre el 2014 y 2019, siendo incluso el 2019 el continente que menos creció en el mundo. Si nosotros consideramos entre el 2014 al 2023, de acuerdo a las proyecciones, América Latina se encamina hacia una nueva década perdida, creciendo menos del 1% promedio. Para el próximo año, de hecho, las proyecciones muestran que va a ser el continente que menos va a crecer. ¿Qué pasó con Panamá? Que en ese quinquenio creció casi en un promedio del 5%, o sea, más que cuadruplicó a América Latina, con un buen acceso a los mercados financieros, bajo costo de fondeo, de financiamiento. Pero por otra parte, Panamá sigue teniendo un nivel de percepción de corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional, muy elevado. Está en la parte más alta de percepción de corrupción dentro de nuestra región. Sigue teniendo un tema de debilidad institucional, excesiva rotación, por ejemplo, funcionarios públicos por cambio de gobierno, mayor necesidad de generación de capacidades en el Estado, entre otros, que son problemas más bien estructurales. Y finalmente, pensando hacia futuro, los desafíos de Panamá es volver a esta convergencia de crecimiento económico. Tuvo una caída muy alta el 2020 y tuvo un rebote importante el 2021, pero ahora tiene que ir convergiendo hacia ese crecimiento más cercano al potencial de su economía, y tiene que tener mucho ojo con los desequilibrios fiscales. En América Latina, los estados hicieron un esfuerzo muy importante en transferencias sociales, en programas de emergencia durante la pandemia del COVID-19, pero eso también elevó su deuda pública. Panamá tiene, por lo tanto, un desafío fiscal importante, porque de no controlar su gasto presupuestario y su deuda pública, puede generar desequilibrios que pongan en riesgo el crecimiento a largo plazo de ese país. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado para analizar esta segunda edición del Índice de Riesgo Político de América Latina para el diario La Estrella de Panamá. Muchas gracias, Yandira, por la invitación y tu espacio en un medio tan destacado como La Estrella. Gracias. Tenemos que abordar, Julio. Una de tus publicaciones